Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas como cada semana para nuestra tertulia. Hoy queremos charlar, lo intentaremos lo mejor posible, acerca de el bien de los niños. Pero ya sabes, como vamos a charlar, aunque hoy estamos algo disminuidos de número, no lo estamos de calidad. Así que tenemos con nosotros en nuestra mesa del cuarto de atrás a Camilo Esperón, que es socio fundador del cuarto de atrás, que eso, bueno, ya le hemos subido el sueldo unas cuantas veces. Bienvenido, Camilo. Bien hallado, buenas noches. No es como el salario de la directora de las líneas eléctricas de España, pero bueno. Bueno, aunque sea un Bitcoin, yo acepto cualquier Te cosa. apañabas. También tenemos con nosotros a Lourdes Díaz, que ya ha tenido mucho micrófono, así que esto nada más que como una especie de jubilosa jubilación, pero ahí está. Bienvenida, Lourdes. Hola, buenas noches. También tenemos con nosotros a Carlos Rodríguez, que me comentaba esta tarde que a duras penas, bueno, le pusieron por fin línea después del macro apagón del lunes. Y ya está conectado y está encantado. Bienvenido, Carlos. Bien hallado, un saludo. Bueno, y ya saben todos los que escuchan el cuarto de atrás que siempre empezamos por el aperitivo. Y hoy tenemos un aperitivo especial. El cuarto de atrás siempre sazona la tertulia con 3 piezas escogidas de buena música y decimos que es el adobo musical. Pues hoy serán del señor Georg Friedrich Händel, que fue un compositor alemán, se nacionalizó después británico y es el máximo del barroco británico, considerado una de las figuras cumbre de la historia de la música y muy influyente. De la obra de Händel escucharemos 3 temas, pero de una sola de sus obras, la más famosa de todas, sin lugar a ninguna duda, el oratorio El Mesías, que bastantes compositores posteriores a él, cuando lo escucharon, por ejemplo Haydn, cuando lo escuchó dijo, yo tengo que hacer un oratorio, y compuso un oratorio sobre la creación. Bueno, pues del oratorio El Mesías vamos a escuchar 3 temas muy, muy conocidos de esa obra, es decir, del Mesías de Händel, y hay un conjunto excepcional. Esto fue una grabación que se hizo el día 5 de diciembre de 2018 en la capilla del Trinity College en Cambridge. Y hay un conjunto reunido, Voces 8, becarios de Voces 8, Apolo 5, el coro de la Fundación VCM, que no recuerdo ahora qué es,
y dirigidos por Barnaby Smith, también la Academia de Música, porque esto va con música, y fue transmitido en directo desde la capilla del Trinity College. Así que es una grabación especial de una obra excepcional. En este caso, escucharemos los dos coros más famosos del Mesías y además el Aleluya final. Así que empezamos ya. El primer tema que vamos a escuchar, no podía ser menos, es el famoso coro del oratorio El Mesías de Händel, el Aleluya. Durante muchos años todavía viví un concierto de esos en Portugal, en un teatro en Oporto. Y tan pronto empezaron a sonar los acordes del Aleluya, se levantó todo el mundo. Y allí escuchamos de pie este coro que tiene una letra extraordinaria, está basado en textos del Apocalipsis. Así que vamos a escuchar el Aleluya de Händel. Escuchemos. Bien, pues después de saborear esta parte del adobo musical del cuarto de atrás, vamos ya con el tema de la tertulia que tenemos hoy en el cuarto de atrás. Yo le he puesto el título general de
el bien de los niños. Recuerdo, y os recuerdo, porque seguro que os acordáis todos, que hace ya unos años, pero no muchos, que una ministra española dijo literalmente, lo dijo aquí y salió en los medios de comunicación, pero también lo dije en Buenos Aires. Los niños no son de los padres, los niños son nuestros. Así literal, ¿eh? Bueno, vamos a ver algunas cosas referidas a los niños y qué es lo que se entiende por niños. Y por niños se entiende los menores de 18 años. Y sabéis que hay en Naciones Unidas se aprobó una declaración de los derechos del niño en 1959 y al final, el texto final aprobado después de varias idas y venidas fue el 20 de noviembre del año 1989 y ese día quedó como el Día Mundial del Niño, el 20 de noviembre. Esta convención, esta especie de ley maestra, fue aceptada por todos los países del mundo, creo que son 195 los que la aceptaron, menos Estados Unidos. Y a mí me llamó mucho la atención el hecho de que Estados Unidos no lo aceptase. Bueno, pues la ley tiene algunas cosas. Todas las personas menores de 18 años son sujetos de pleno derecho. O sea, como si fueran adultos, de pleno derecho. Claro que tienen derechos porque son personas. Y entonces, vamos, otro de los temas básicos, estos son los temas fundamentales de este acuerdo, de esta ley internacional de los derechos del niño, que Estados Unidos nunca firmó. Los derechos de todos los niños y por igual, sean del sexo masculino o del sexo femenino. Todos son niños y tienen los mismos derechos, no discriminación. Hay otro de los principios que dice, el interés superior del menor, atención a esto, teniendo en cuenta que es lo mejor para él. Y ahí os suelto la primera pregunta. ¿Quién decide qué es lo mejor para los menores de 18 años? Pregunto. Entonces, Carlos, ¿a ti qué te parece esa atribución internacional que Estados Unidos no aceptó, que se decide en esa ley que hay que proteger lo que es mejor para el niño? ¿Y quién decide lo que es mejor para el niño? ¿A ti qué te parece eso? Bueno, hombre, a lo largo de la historia, ¿no? Lo que se ha hecho ha sido aplicar lo que se llama el derecho natural. Es decir, el niño, todos nacemos en el seno de una familia y esto de generación en generación ha ido marcando una forma o una conducta en cuanto a cómo comportarse con esa nueva criatura que llega al seno de la familia o lo que antes era un clan o una tribu, ¿no? Y eso iba marcando unas normas de vida, de convivencia, primero familiar o de la tribu o la sociedad en general, ¿no? En la medida que esa sociedad se va ampliando. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que la propia familia era la que, por propia, podríamos decir, sentido común, conciencia, van viendo, ¿no?, qué es lo apropiado para el que esa criatura crezca, se desarrolle y dé frutos en ese clan o en esa sociedad, porque en definitiva pensemos que es de lo que se trataba, ¿no? Llegaba una nueva criatura a esa familia o ese clan como le queramos llamar originalmente, y sabían que era necesaria esa criatura, no se le pasaba por la cabeza ni abortar ni nada de esto, por lo tanto ahí ya encontraríamos un primer derecho, ¿no?, a la vida del que ha nacido, y posteriormente, imagínate, hay que cuidar esa criaturita que por ella misma no se vale, no somos como los animales que enseguida se valen por sí mismos, necesitan un cuidado, eso empieza a formar parte de ese derecho natural, cuidar esa criatura que has tenido. Es que son cosas básicas, ¿no? Entonces entramos ya en que no se puede abortar,
en que hay que cuidar, hay que alimentar, hay que proteger, imagínate, luego hay que educar y hacer de esa criatura pues alguien de provecho para esta sociedad, para ese clan, no quieras llamarle, ¿no? Por lo tanto, yo empezaría por dejar esta nota, ¿no? De ese derecho natural, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es, que te digo, que viene grabado en la conciencia, ¿no? del ser humano. Sí, pero la pregunta era, ¿quién decide qué es lo mejor para Bueno, los niños? Y en este sentido me remito a lo que te estoy diciendo, la propia familia. Ujú. Es la propia familia que se va a hacer cargo de esa criaturita, que esa criatura va a formar parte posteriormente de ese clan y luego de la sociedad, la que marca las normas y las pautas. Lourdes, ¿tú qué opinas de ese asunto? Bueno, pues por lógica opino que los padres deben de ser los que tengan siempre la primera palabra en decidir qué es lo mejor para sus hijos. Terriblemente, hoy estamos conociendo un caso de unos padres que han decidido tener a sus hijos escondidos en una casa y alejados de la sociedad, ¿verdad? Y llevaban ya 4 años esos niños sin pisar la calle. Esa decisión que tomaron esos padres un día de privarles de la libertad, de no dejarlos ir al colegio, de tenerlos además en unas condiciones tan malas, pues no es precisamente lo que se espera de unos padres. De unos padres se espera el que los hijos pues puedan estar bien alimentados, vestidos de la manera correcta, ni mejor ni peor, ni con más ni con menos, sino de la manera correcta, y que tengan pues esas actividades que necesitan los niños, ir al colegio, ser educados en casa, apoyarles en actividades, que puedan tener esas cosas que ellos necesitan. Y creo que además eso es algo que es fundamental. ¿Quién más puede darle a nuestros hijos lo que ellos necesitan? Primero los padres y después, por supuesto, aquellas autoridades que tienen en sus manos aquellas cosas que nuestros hijos necesitan, que es el proveerles de la educación, proveerles de los centros, de los colegios, de los institutos, de aquellos lugares a donde nuestros hijos van a ir a aprender, proveerlos de una sanidad pública que les atienda en condiciones. Pero claro, ahí ya estamos pasando a ese nivel ya un poco más de lo que los padres a lo mejor no tenemos que proveer. Pero en primer lugar, los padres sobre todo son los que tienen que proveer para sus hijos. Ujú. Camilo, ¿tú cómo le entrarías a este tema? ¿Quién tiene, digamos, el derecho a saber y a ejercer lo que es mejor para el niño, para el menor de 18 años? Hombre, el derecho natural, yo entiendo, como decía Carlos, que son los padres los que deben tener un derecho a decidir lo que es lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Evidentemente los países legislan también a favor del niño, las Naciones Unidas, y como tú anunciabas un poquito antes, habías puesto las palabras de un ministro, pues cada vez más se quiere que la decisión parta de los estados, de los gobiernos, y quitarle la patria potestad, por decirlo así, a los padres naturales. Si yo soy sensible cuando veo noticias del mundo y algo me duele en el alma más que nada, es cómo se trata a los niños, ¿no? Y aunque hay organizaciones, estados que legislan, y organizaciones, yo que sé, por mencionarte una Save the Children, etcétera, yo estoy viendo que los derechos de los niños y la vida de los niños, porque de derechos podemos hablar mucho, o podemos decirle a un niño en cualquier lugar del mundo, tú dile a esta autoridad o a aquel o al otro, yo tengo mis derechos. Pero la verdad es que los índices de niños abusados, secuestrados, robados, utilizados para todo tipo de males sexuales o de trabajo incluso, ¿no? Pues en el Congo se están utilizados para sacar coltan o diamantes en la República Centroafricana, en otros lugares, porque tienen las manos más pequeñas y alcanzan los objetos, digamos, que una mano adulta no puede ser, ¿no? Y no solamente son los estados, vamos a decir, tercermundistas,
hablamos del primer mundo. La semana pasada se ha suicidado una mujer que vivía en una granja en Australia. Esa mujer fue una niña abusada en una isla del Caribe, que fue la isla de Saint James, donde la élite, los importantes del mundo, presidentes, realeza como el príncipe Andrés, ella acusó directamente al príncipe Andrés de ser abusada por ellos. Y este Jeffrey Epstein, cuando ya las autoridades de Nueva York no tuvieron más remedio que decir, oye, lo que estás haciendo, llevando tantos pederastas y tanta gente para que abuse de los niños, te vamos a meter en la cárcel. Y lo suicidaron. No se suicidó, lo suicidaron. Eso lo sabe todo el mundo que está un poquito informado, ¿no? Entonces, en el mundo, ya empezando por arriba, por ley, eso sí que es triste y es terrible, está pasando que los niños, ¿qué derechos tienen ahí? Esta mujer se suicidó la semana pasada, tenía, estaba peleando contra los derechos, digo, a favor de los derechos de los chicos, y supuestamente tenía la vida arreglada, estaba viviendo en una granja, pero no pudo soportar. Para llegar a un suicidio, yo tengo que entender que no pudo soportar la tara emocional que llevaba encima de ella. Y eso se puede multiplicar por millones de niños. Y hay muchos españoles van a países asiáticos como Tailandia, etcétera, solamente se habla del turismo sexual, ¿no? Entonces, ¿de qué derechos hablamos? La ONU, que tanto presume de querer defender los derechos humanos, en especial de los niños, yo no encuentro justicia por ninguna parte. La única justicia que encuentro está en el Evangelio, donde Jesús por 7 veces habla de verdad como que tenemos que tratar a los niños, y además está haciendo algo terrible, terrible en el sentido de que dice, ay de los que hagan tropezar a estos pequeños, porque mejor es que se aten con una cuerda, una piedra de molino, y se tienen a la mar, ¿no? Ya el Señor sabía lo que estaba pasando con la infancia en aquel entonces y cómo trataban a los niños. Pero 2000 años después, ¿hemos mejorado en ese sentido? Yo creo que no. Yo creo que puede ser peor. O sea, que las élites, la realeza, la gente que gobierna los países más poderosos del mundo cojan sus aviones privados a una isla que está solamente allí en el Caribe, solo para eso y solo para los grandes, entre comillas. Eso no ha pasado, digamos, ni en los siglos oscuros de la Edad Media. Yo creo que, no sé, me causa mucha tristeza ver esta situación, ¿no? Hay otro de los, o sea, los grandes principios que se recogen es todos los menores de 18 años son sujetos de pleno derecho. Primero. Segundo, la no discriminación. Tercero, el interés superior del menor, teniendo en cuenta que es lo mejor para él, que es de lo que estamos hablando. Otro de los grandes principios proclamados, en este caso desde la ONU, en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que Estados Unidos no ha firmado nunca, o sea que no es vigente en los Estados Unidos, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Esto es un principio, bueno, Carlos lo mencionaba hace un momento, pero es uno de los principios por sí mismo, por sí solo. Carlos, ¿a ti qué te parece esto del derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo promovido desde la ONU? Y, por cierto, en la ONU hay una agencia para los niños, la UNICEF, que vela de manera particular sobre los derechos de los niños y, entre otros, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. ¿Cómo lo vio? Como dirían allá por tierras americanas. Madre mía, cuando ves la cantidad de abortos que hay en la actualidad, ¿no? El porcentaje tremendo, ¿no? Al año. Y en España hace poco, bueno, leí, ay, no recordaré la cifra, pero también altísima el año pasado de la cantidad de abortos, ¿no? O sea, ¿dónde está ese derecho a la vida? 104.000. 104.000. 104.000, exacto. Y dices, bueno, entonces mucho hablar del derecho a la vida o se puede escribir o en la ONU pueden redactar, pues bueno, esas leyes, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad vemos que en la sociedad actual en la que estamos viviendo, eso es papel mojado, lo que diga la ONU.
La triste realidad, como apuntaba también Camilo, es que es toda una hipocresía y hay un abuso tanto infantil como un abuso de la propia vida del no nacido, en el sentido en que no se le otorga ni siquiera la posibilidad, ¿no? De venir a este mundo, de venir a la vida. Entonces, como te digo, me parece que es toda una hipocresía y hay que, de alguna manera, pues hay que ponerla ahí encima de la mesa, ¿no? Que se vea y que se hable de ella porque es muy, muy triste. Y Camilo sabe tocar la fibra porque de verdad que podemos estar hablando aquí en la tertulia, pues no sé, las horas que hagan falta y todo el tiempo que quieras de teoría de derechos, de lo que, en fin, de lo que se debería hacer, ¿no? Pero cuando tú tienes una criaturita a tu lado y ves cómo se le ha hecho daño de alguna manera, se ha abusado de ella, la conoces, la ves llorar, la tienes en tus brazos, la tienes que consolar, cuando lo que es una teoría se encarna, entonces te duele y hace que realmente seas activo en luchar contra esas faltas y contra esos pecados y contra esa maldad. Por lo demás, sabemos que los políticos son todo menos empáticos en este sentido y lo único que saben hacer es hablar y poner leyes y ya está. Entonces, a uno le hierve la sangre, sí. Lourdes, ¿por qué crees tú que se llegó a una también a un acuerdo internacional asumido por todos, que los no nacidos no son niños, o sea, no son seres humanos en realidad? ¿Por qué se ha llegado a eso? Pues la verdad es que no lo sé. No sé, creo que una de las condiciones es por los intereses que hay creados. Creo que las clínicas abortistas y los lobbies que hay tan poderosos están queriendo ganar mucho dinero y mueven muchísimo dinero, pues de esa manera, matando a niños. Y entonces les interesa pues decir que un bebé que está en el vientre de su madre no es un ser humano. Yo tengo una experiencia con una de mis hijas, con la tercera de mis hijas, pues yo todavía no sabía que estaba embarazada, ni siquiera había tenido la primera falta. Y yo descubrí que estaba embarazada porque al estar acostada estaba totalmente plana, claro, el vientre plano y todo, y se veía mi corazón latiendo aquí en el pecho y en el vientre yo noté un corazón latiendo a un ritmo diferente. Y ahí en ese momento yo supe que estaba embarazada. A mí nadie me puede decir que eso no es un ser humano, porque le está latiendo el corazón. Por lo tanto, Qué bonito. no sé cómo alguien puede contar algo así. Pero yo puedo hablar de dos tipos de experiencia. Fui una niña abusada y fui una niña que sufrió, que ese tipo de abuso que sufrí me llevó a tener muchos problemas en mi vida porque realmente me quería escapar de mi realidad y escaparme de mi realidad era dejar de ser como era para agradarle a las personas que tenía a mi alrededor. Y fue un problema que me llevó a sufrir mucho ya de mayor. Y por lo tanto, pienso que quien hace sufrir a un niño, quien abusa de un niño, de esa manera merecería verdaderamente la cárcel y no salir jamás y no ver la luz jamás, porque una criatura no puede defenderse. Yo no me podía defender. Yo no me pude defender y además no tenía a nadie que me defendiera porque los mayores tenemos un problema. Difícilmente muchas veces le creemos a los niños. Y entonces no nos damos cuenta, no vemos las alarmas que muchas veces se nos presentan. Y yo creo que los padres tenemos que aprender a reaccionar y a ver las alarmas que hay en nuestros hijos,
Nuestros hijos tienen una manera de ser y nosotros los conocemos y de repente cambian, pero como estamos tan ocupados, no nos damos cuenta de que de repente nuestro hijo un día que era dicharachero, que era juguetón, que le gustaba salir, que reía, que de repente es un niño que se encierra en sí mismo, que se vuelve tímido y que no quiere estar en los sitios donde hay mucha gente. Entonces, ¿cómo no nos damos cuenta del cambio de esa criatura? Entonces, no sé, por otro lado, tengo que decir que un día en su momento, por circunstancias de la vida, yo decidí abortar. Y eso también después me marcó mucho. Eso es terrible. Primeramente para una mujer, porque quedas devastada, pero después, cuando yo tuve conciencia de lo que había hecho, todavía me quedé más devastada porque sabía que había quitado la vida a un niño. Entonces, quiero decirte con esto de que tenemos que preocuparnos de los niños, pero también tenemos que preocuparnos los mayores de ver a los niños con la mirada de la realidad, de lo que son seres humanos que no nos pertenecen. Nos los prestan para que los cuidemos, para que miremos por ellos, para que les ayudemos, para que les enseñemos a vivir, pero que no nos pertenecen, no son nuestros y no podemos ni quitarles la vida ni destrozarles la vida. No Camilo, sé si me estoy pasando. no, nada, nada. Camilo, una pregunta que viene al caso por todo lo que estamos comentando y es la siguiente. ¿A qué atribuyes tú que en nuestra sociedad del siglo XXI y en la del XX ya haya cuajado tan bien, tan profundamente, tan absolutamente, que el aborto es nada, pues como si te cortas las uñas o vas al peluquero, vamos, algo un poquito más que eso, pero vamos, que no, y que además es un derecho y se acabó la historia. ¿Cómo puede colarse en una sociedad, especialmente entre las mujeres, que, como muy bien decía Lourdes ahora, viven muchísimo más de cerca, tienen ese privilegio del embarazo, que lo viven en sus carnes y lo viven con una intensidad que para nosotros está vedada? Y con todo y con eso, aceptar absolutamente que eliminar un ser humano, que no pasa nada. Tienes 3 minutitos y miras a la pantalla y ya sabes por qué. Uy, me haría falta mucho más tiempo para desarrollar esto, pero Ah, bueno, pero si Dios quiere, continuamos después de los 3 minutos, ¿eh? celebro que Lourdes tenga el coraje de hablar de esa manera y celebro que el Espíritu Santo haya obrado de esa forma tan tremenda en su vida, porque si no fuera así no sería capaz de abrir la boca una noche como hoy, ¿no? Todo nace ya hace mucho tiempo, esta élite satánica. Uno de los primeros planes que se plantearon ya hace bastantes años eran reducir la población mundial. Entre ellos George Kissinger, que formaba parte de Henry Kissinger, no George. Henry Kissinger formaba parte de ese grupo. Decidió, entre muchos otros, fomentar el aborto y trabajar en todos los sentidos para que eso pasara. Ya tú tienes desarrollado más de una vez ahí como que se consiguió ese juicio fraudulento Ujú. en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y además ellos lo reconocieron públicamente también y que quiso enterarse bien. Y hay unas famosas piedras, las llamadas piedras de Georgia, donde pusieron en muchos idiomas vivos y muertos sus planes, su decálogo, y entre ellos estaba 500 millones de habitantes en el mundo, son suficientes. Después la cosa ya la fueron arreglando un poquito. Recuerdo una famosa en una universidad californiana que Bill Gates decía, bueno, lo ideal serían 1.500, 2.000 millones de habitantes. Soluciones, yo propongo que sean vacunas. De ahí que se naciera en algunos medios el miedo a las vacunas, porque fueron palabras textuales de él, están ahí en las hemerotecas y grabado entonces, eso ha costado mucho. Ha sido una labor terrible de ingeniería social, sigue desarrollándose y hoy ponte tú en una charla en la televisión pública, una televisión privada, y di que el aborto es un crimen, un asesinato. Te caen encima y, bueno, y no tienes ya una oportunidad de volver a abrir la boca en ningún sitio más.
es tremendo, tengo que reducirlo a esto, pero es tremendo lo que se ha conseguido hacer, lavarle el cerebro a la gente para que no vea que es un crimen. Eso que se está haciendo, ¿no? Así es, así es. Eso en el sentido, a ver, iba a decir admiración, pero no, el asombro de que a millones y millones y millones de personas, vamos, la mayoría de la población, tiene asumido que el aborto, si es un pecado menor, como mucho, pero que nada, oye, pues igual que te haces un pequeño arreglo, no sé, pues en alguna parte del cuerpo para quedar mejor, pues el aborto, nada. Lo que no cuenta nunca nadie, eso no lo cuenta nadie, y si alguien quiere contarlo, no le dejan, es las secuelas que Lourdes mencionaba también, las secuelas después del aborto. Es decir, lo que cae sobre las madres después de abortar, por muy pronto que sea, aquello los persigue toda su vida y quedan con unos efectos emocionales tremendos. Pero eso no se habla, eso no se dice, eso no existe. Fíjate Nada. el mensaje, interrupción del embarazo. A continuación, salud reproductiva. Sí, sí. Sí. ¿Qué le acabaremos llamando a esto? Vamos a hacer un breve alto en nuestra tertulia para escuchar otro de los grandes temas del Mesías, faltaría más. Otro de los grandes. En el Mesías hay sobre todo dos coros que son impresionantes. Normalmente en el cuarto de atrás ponemos fragmentos cortos porque si no, no tenemos tiempo para charlar. Pero hoy he decidido que escuchamos temas enteros y de los buenos. Sí que hemos escuchado el Aleluya del Mesías de Händel y ahora escucharemos el coro final, lo escuchamos sin el amén, que es largo relativamente hablando y muy bonito, que lo dejaremos para el final del cuarto de atrás. Ahora escucharemos Digno es el Cordero que murió, que es otro coro colosal. Otro coro que además aparece literalmente, la letra, claro, aparece en el capítulo 5 del Apocalipsis. Así que a mí siempre me ha llamado la atención que los dos grandes himnos que aparecen al comienzo del Apocalipsis son la creación y el Cordero. O sea, la creación y la redención. Es muy interesante. Bueno, pues vamos entonces a escuchar El digno es el Cordero por ese grupo especialísimo de coros y de música que hemos conseguido para este cuarto de atrás. Escuchemos.
Bien, pues después de escuchar Digno es el Cordero, que es un coro impresionante. Supongo que algunos habrán escuchado que se está preparando repetir una experiencia que fue allá por el año 94, 95. Después hubo algo después, pero fueron intervenciones en varios lugares muy punteros, en algunas catedrales y también en otros auditorios, de la obra El Mesías de Händel en castellano, porque el Mesías está en inglés, hay también versión en alemán, y lo que escuchamos en estos coros era en inglés. Pero hay también una versión en castellano, en español, que fue traducida en León, y esa está ahora formándose de nuevo un coro y una orquesta para volver a ofrecer el Mesías en español, porque supongo que todos saben que el Mesías es la historia de la obra de Cristo, la historia de la salvación, y solamente se cantan textos bíblicos, no hay comentarios, es solo texto bíblico que va recorriendo la historia de la salvación o de la obra del Mesías. Por eso termina con ese coro magistral, digno es el Cordero que murió. Bueno, Bueno, pues, es muy complicado, Daniel. ¿eh? ¿El Es muy qué? complicado. Yo en el mundo de la música he vivido muchísimos intentos de pasar del inglés al castellano una canción y con la misma letra prácticamente es imposible. Y yo he vivido contigo en Santiago, creo recordar, el Mesías en castellano. Ujú. Creo que coincidimos allí viéndola. Y es muy complicado porque tú estás diciendo Rey de Reyes en inglés, es Señor de Señores, es King of Kings, Lord de Lords. Ujú. Utilizamos el castellano por poner un ejemplo, tenemos que extender el coro mucho más en el tiempo, ¿no? Es complicadísimo. Lo que Hombre, siempre se ha hecho en la música es cambiar un poco la letra y adaptarla al ritmo de la canción inglesa, pero literal prácticamente es casi imposible. No es, digo que imposible no era, pero es casi imposible. es muy difícil, es verdad. Muy difícil sobre todo por el ritmo de la música, sobre todo. Pero bueno, se hizo un trabajo bastante bueno y está registrado en autores, claro. Y después se tradujo también una de las grandes obras de Félix Mendelssohn, que fue el redescubridor de Bach, dirigiendo la interpretación de la Pasión según San Mateo. Pues de Mendelssohn nos ha quedado Elías, la historia del profeta Elías, especialmente el enfrentamiento con los profetas de Baal. Y esa historia pues también se hizo en español. La versión original es en alemán, pero bueno, pues se hizo un trabajo valioso, porque en realidad la fuerza del Mesías es el mensaje de los textos bíblicos. Y claro, dichos en otra lengua para los que la entienden, que de cada vez hay más, pero para los que la entienden, guay. Pero para los que no la entienden, ah, qué música tan bonita, qué impresionante, qué fuerza, pero no saben lo que dice. Bueno, hay otro principio de la ONU y naturalmente en este momento con un proyecto internacional de UNICEF que se está llevando a cabo y que está teniendo mucha aceptación y llevándose dinero también. Es el siguiente principio. Hemos estado viendo, el primer principio es que todos los menores de 18 años son sujetos de pleno derecho. Tienen derecho a no discriminarlos, el interés superior del menor, teniendo en cuenta que es lo mejor para él, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, que se ignora por completo en el aborto, y el último de los principales derechos, y no vamos a ir más allá, es la participación, y atención a esto se está llevando a cabo y muy alto nivel. El derecho a ser consultados los niños sobre situaciones que les afecten y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Esto se está haciendo. Se están haciendo grupos por los países y los que tienen mejores aptitudes
para hablar en público y para expresarse, pues llegan a reuniones internacionales en las que hay a nivel de ministros y jefes de Estado, a ese nivel. Bueno, es decir, el derecho a ser consultados sobre situaciones legales, naturalmente, que les afecten y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Naturalmente, ahí no cuentan para nada los padres, en absoluto. Si son menores de edad, tiene que ir un mayor acompañándolos, pero el mayor no tiene arte ni parte en el asunto. Le pagan el viaje, la estancia en un hotel, eso sí, pero nada más. El menor es el que participa y el que da su opinión, y si tiene buenas cualidades, a lo mejor llegará a más, no lo sabemos. Bueno, ¿qué os parece de esto? El derecho a ser consultados, aquí los padres quedan al margen, y a que sus opiniones se tengan en cuenta. Carlos, ¿a ti qué te parece este gran Sí. principio? Yo no lo había escuchado, ¿eh? Que se llevara a los niños a estos lugares a escucharles, a ver cuál es su opinión, sea en la ONU, sea yo qué sé, en algún círculo así de alto nivel. No, bueno, no sé, no recuerdo haberlo escuchado. No me extraña, ¿eh? Porque por un lado, bueno, no es nada particular el hecho de, en fin, de conocer o, no sé, conocer a esos niños, lo que opinan acerca del mundo y de la vida. Habían programas muy graciosos en televisión donde un presentador pues traía a 5 niños de 4, 5, 6 años y les hacía una pregunta, pues yo qué sé, para ti qué es la vida o para ti qué es un papá y no sé, daban sus respuestas muy graciosas, todas ellas muy locas, ¿no? Claro, eran niños de 4 o 5 años. Bueno, ahora ya hablando un poquito más en serio, eh, ¿qué puede enseñarnos o decirnos un niño de menos de 18 años, un niño de 12 años? A mí me venía a la mente la persona de Jesús, que quien con esa edad pues ya dio toda una lección de sabiduría a los religiosos y a los sacerdotes de su época, ¿no? Entonces, ¿acaso un niño con esa edad, con 18 o menos, pongamos hasta 12 años, no tiene algo que decir, algo que enseñar o opinar? Por supuesto, todo el mundo puede opinar, ¿no? Ahora, dejando a un lado a Jesús, que sabemos que es el Hijo de Dios y por lo tanto con una sabiduría única e infinita, ¿no? Eh, Cualquier otro niño, cualquier otro joven, el peligro es el que venga ya muy manipulado. Sabemos que cuando vaya a dar su opinión, pues muy probablemente, ¿no? Sea la que tenga formada por aquellos que le han estado rodeando y casi empujando, ¿no? A que tenga esa opinión. Es lo triste, ¿no? O sea que por un lado, por supuesto, todos tienen derecho, ¿no? A ser oídos bueno, pues en este sentido consultados. A nivel familiar, sí que habría que decir que si bien hay que escucharles, los padres lo que tenemos que hacer es dirigirlos, es orientarlos. Y le puedes escuchar mucho, pero por mucho que le escuches y te está diciendo una barbaridad o con una tierna edad de 12, 13 años, pues dice que va a venir a las 4 de la noche a casa después de un fiestorro, pues le vas a decir que no, ¿no? Y por mucho que quiera él, convencerte. O sea, por un lado sería el aspecto familiar y de consultar a un hijo y de hablar con él y ser muy respetuoso con él. Por otro lado, a un nivel ya de organismos, yo qué sé, de los que has hablado, ¿no? Organismos ya de nivel político, un niño, pues bueno, como, en fin, como una cosa anecdótica y respetuosa hacia los niños, pero por supuesto no debería ser influyente para nada. Lourdes, ¿a ti qué te parece la cuestión? Bueno, no tengo mucho más que decir que lo que ha dicho Carlos. Efectivamente, pienso, él hablaba de Jesús, sí, Jesús es que además de eso fue un niño que fue educado en el temor a Dios y que entonces eso marca una diferencia muy grande. Y eso lo podemos ver hoy en los niños que están criados por una familia cristiana,
por una familia que tiene temor de Dios, los hijos tienen unos valores y tienen unos principios muy diferentes a los niños que no lo son. Y no quiere decir que no haya niños que puedan ser muy maduros y que puedan tener opiniones muy sabias, por supuesto. Algunas veces uno escucha hablar a niños que te asombras, pero claro, es lo que decía Carlos, tenerlos en cuenta para hacer leyes, por ejemplo, me parece muy, pues algo que es una manera muy ligera de actuar, ¿no? Creo que siempre los padres, por ejemplo, sí tenemos que aprender a escuchar a nuestros hijos. Fíjate que es algo que yo echaba mucho de menos en mis padres, ¿no? Por ejemplo, que no sabían muchas veces escucharnos a mi hermana y a mí. Y aún hace unos días, hablando mi hermana y yo, comentábamos aquello de que muchas veces incluso influía en mis padres mucho más la opinión de la vecina que venía y le decía, Lurdita se hizo no sé qué y no sé cuánto, y a mí no me preguntaba, ¿no? O sea, y yo decía, nunca me preguntó si eso era verdad o no. Y Mm. es cierto que los padres tenemos que aprender a escuchar a los niños, tenemos que sentarnos con ellos y hablar y explicar, porque el tener comunicación es algo muy importante. Y creo que cada vez que tenemos, precisamente que ahora conocemos mucho más de lo que conocían antes nuestros padres, pero no estamos actuando mejor porque la prisa con la que vivimos, en los trabajos que tenemos que nos mantienen alejados de nuestros hijos durante muchas horas, esos niños que muchas veces pasan más horas en el colegio y en las actividades extraescolares que con los papás, pues no son escuchados por los padres y no son ayudados por los padres, porque cuando tú escuchas a tu hijo puedes ayudar, pero si no, no sabes lo que le pasa. Y muchas veces después los hijos acaban diciendo aquello de ¿para qué le voy a decir nada si total no me va a entender? Entonces, tenemos que hacérnoslo mirar también. No es importante, pero es necesario escucharles. Camilo, tú que eres padre de distintas etapas, ¿cómo lo ves? El hecho de que hayan salido formas de leyes que tienen que ver con la opinión de los niños. Bueno, hablando de derechos, me acuerdo de la dictadura argentina, aquellos generales, Videla y compañía, que cuando todo le achacaban, pero ¿dónde están los derechos humanos? Él respondía muy afano, no, nosotros los argentinos somos derechos y somos humanos. Y se quedaba tan pancho, ¿no? Pues, yo pienso que por ahí pasa lo mismo con los derechos a veces de los niños, ¿no? Yo he visto ya en parlamentos hacer el paripé, porque no es otra cosa dejar a los niños en el Parlamento una mañana, 1 hora, 2 horas, y que ellos vayan al estrado, hablen, y que el niño diga lo que se le ocurra. Pues me gustaría un mundo con más golosinas, que no haya guerras, y que tengamos, yo qué sé, más recreo, o lo que sea, lo que quiera decir el niño. Pero en el fondo, yo pienso que estos derechos es para quitarle derechos a los papás. Si el Estado quiere adoctrinar a los niños, ¿qué está pasando, por ejemplo, en Corea del Norte? Que son los niños que allí están con el cerebro muy lavado, los que denuncian a sus papás y acaban diciendo a la autoridad o en el colegio, es que mi papá tiene una Biblia, mi papá es uno de estos subversivos, es capaz de hablar de Dios, ese Dios que ustedes dicen ahí que no existe, etcétera, etcétera. Y van a la prisión, más bien a un campo de concentración. Y ¿os acordáis de esas palabras de nuestro Señor cuando decía, seréis entregados por vuestros hijos? Pienso que estamos cerca de ello. Una forma de que de las autoridades quieran enseñar ellos y tener la potestad sobre los hijos es para decirle, vosotros sí tenéis vuestros derechos y si vuestros papás veis que no vais por este camino, por aquí, podéis denunciarlo. Y ojito, a mí un niño me denunció en una ocasión que era muy fabuloso y dice, estas marcas que tengo es que Camilo, oye, tuvo que ir la madre a defenderme
a pedirle por favor y a decirle, pero si Camilo es un santo varón, Camilo le da, a los niños les da cariño, les da besos y les lo otro, lo otro. Pero yo me vi casi entre la espada y la pared y va a llegar aquí la autoridad y acompáñeme. Y fue porque un niño se le decía, bueno, ¿qué tengo esto? No, pues fue, ya está, es leche. Eso lo he vivido yo en mis casas. Y sé que tuvo que interferir por mí la madre muchísimo. Y después, bueno, todo se arregló y yo tuve con esas personas que se habían echado el grito al cielo, pues hablaron conmigo y no pasó nada. Pero pues llegará un día que a lo mejor pues, el niño diga, no, el abuelito, cuidado con él, que anda con un libro negro ahí y nos dice que oremos por la comida, que digamos, demos gracias por los alimentos. Y dice, no, le están lavando el cerebro al niño, al papá hay que adiestrarlo. Bueno, estoy un poquito hablando así a lo ligero, pero creo que en el fondo es mucho más serio, ¿no? Pero ¿por qué no se preguntan las autoridades del mundo y de nuestro país? Y sin ánimo de meterme en política, ¿dónde están los cientos y cientos de niños que desaparecen en nuestro país cada año? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué pasamos un estúpido velo, como diría un amigo mío, y no hablamos de todo eso? ¿Qué pasa con esos niños? O con esos adolescentes todos que están desapareciendo. ¿Qué se hizo con ellos? Y estamos hablando del primer mundo. No estoy hablando de Colombia, de Guatemala o de, yo qué sé, de Indonesia. Estoy hablando de aquí, de lo que decimos nosotros que es el primer mundo y que tenemos unos medios de seguridad y cámaras digitales donde leen la cara de todo el mundo. ¿Y qué pasa con todo eso? ¿Por qué no hablamos de eso? Yo veo el panorama muy complicado, la verdad, y como decía al principio de la tertulia, me causa tristeza, la verdad. A mí me ha llamado la atención que se habla mucho de los derechos, pero no he leído en nada de lo que hemos estado leyendo ni hablando los deberes. Y creo que también eso es importante enseñárselo a los niños y sin embargo no he visto en ningún sitio que los niños tenían que tener deberes también. Un día entré, bueno, era un cliente mío o el director de un colegio y en el colegio a la entrada donde atendían a los que iban de visita había colgado un cuadro grande del Ayuntamiento de Vigo sobre los derechos de los alumnos. Y yo le pregunté justamente lo que tú acabas de decir, Lourdes. Uy, nos queda un minuto. Y le pregunto, oye, ¿y dónde tenéis el cuadro de los deberes? Y dice, no, ese no lo han hecho. Bueno, eso es real, ¿eh? Eso visto así real. Bueno, lo siento, pero es que las horas solo tienen 60 minutos en este siglo XXI. No sé, en el próximo, en el pasado, pero en este no dan para más. Así que muchas El gracias. sistema sexagesimal, Sexagesimal. no me sale la palabra ahora. Muchas gracias a Camilo, a Carlos, a Lourdes por estar en el cuarto de atrás en esta ocasión. Y naturalmente nos queda pendiente el final, justo el tema final del oratorio El Mesías de Händel, que es el amén final de ese coro que escuchamos antes, digno es el Cordero. Pues vamos a escuchar el amén final para despedir el cuarto de atrás de hoy.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.